Hola, soy Luis, bienvenidos a Física Segundo de Bachillerato. Hoy vamos a ver el tema 7, ondas electromagnéticas. La parte de la física que estudia la luz es la óptica, que presenta tres áreas bien diferenciadas. Óptica física, que estudia la luz como una onda electromagnética, es decir, desde el punto de vista ondulatorio, y es el tema que nos ocupa. Óptica cuántica, que como su nombre dice, estudia la luz desde un punto de vista cuántico. Y la óptica geométrica, que examina la luz como una propagación rectilínea del rayo, desde parámetros geométricos. Comencemos definiendo qué es una onda electromagnética. Una onda electromagnética es una perturbación que genera una carga eléctrica en movimiento. En este movimiento se genera un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación de la onda. Aquí veis la figura. Es decir, una onda electromagnética es un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí que vibran transversalmente a la dirección de propagación de la onda. Por lo tanto, una onda electromagnética es una onda transversal. Aquí se puede observar en la imagen cómo el campo eléctrico vibra en el eje Y, el campo magnético vibra en el eje Z y la onda se propaga en el eje X. Vamos a ver algo más sobre ondas electromagnéticas. ¿Qué característica tiene? Una onda electromagnética, como ya hemos dicho, es un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Es una onda transversal. No necesita medio material para propagarse, por lo tanto, se propaga en el vacío. Por ello, llega luz, ondas electromagnéticas, desde el Sol a la Tierra. Cuarta característica. En el vacío, la velocidad de propagación es c, 300.000 metros por segundo, o 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Quinta característica. En un medio material, la velocidad de la onda electromagnética es menor que la del vacío. ¿Cómo vamos a medir esta velocidad en un medio material? Pues se hace a través de un índice, el índice de refracción, que se representa por la letra n, y será igual a la velocidad de la onda electromagnética en el vacío, que es la velocidad de la luz, partido de la velocidad de la onda en el medio material que estemos estudiando. En el aire, el índice de refracción valdrá 1, porque la velocidad de la onda es la de la luz. Por lo tanto, c partido de c es 1. En cualquier otro medio, la velocidad de la onda es menor que la del vacío. Por lo tanto, al dividir la velocidad de la luz por una cantidad menor a ella, dará un resultado mayor que 1. Por lo tanto, el índice de refracción en cualquier medio material será mayor que 1. Ya hemos definido qué es una onda electromagnética. Pues vamos a ver una propiedad que cumplen las ondas electromagnéticas, que es la polarización. Una onda electromagnética, el campo magnético y eléctrico son perpendiculares entre sí y vibran en multitud de direcciones en el espacio. Se dice en tal caso que la onda no está polarizada. En el caso que el campo eléctrico y el magnético vibren en una sola dirección, diremos que la onda está polarizada. La forma de polarizar una onda es muy diversa. Aquí en la imagen observamos un polarizador, donde entra una onda que está vibrando en multitud de direcciones y sale
vibrando en una única dirección. Otra forma de polarizar la luz, la onda electromagnética, es mediante una reflexión. Es decir, la onda reflejada sale polarizada. En este fenómeno se basa el funcionamiento de las gafas de sol Polaroid. Aquí vemos, por ejemplo, la luz que emite el sol, que viene vibrando en multitud de direcciones, es decir, no está polarizada. Esa luz, si es reflejada por cualquier medio, pues esa reflexión sí viene polarizada. ¿Qué hace una gafa Polaroid? Pues bien, una gafa Polaroid lo que hace es dejar pasar solamente una componente de la luz, una dirección de vibración. Eso significa que de la luz que no viene polarizada solamente dejará pasar una dirección de vibración. Sin embargo, la luz que ha sido reflejada, que vibra aquí horizontalmente, pues no va a pasar la gafa Polaroid. De manera que hace dos funciones. Primero, elimina multitud de componentes de la luz, dejando pasar una pequeña parte de la radiación. Y además elimina todos los reflejos que vienen hacia nuestro ojo. Bien, ¿cómo puede estar polarizada una onda? Es decir, ¿cuáles son los tipos de polarización? Pues bien, una onda puede estar polarizada de distintas formas, dependiendo del desfase relativo entre las componentes del campo eléctrico y sus amplitudes. Por ejemplo, si aquí tenemos el campo eléctrico vibrando en esta dirección, podemos definir su componente X como la proyección sobre el eje X y su componente Y como la proyección sobre el eje Y. Los tipos de polarización principales son tres: lineal, circular y elíptica. La polarización lineal, pues vamos a fijarnos solamente en este plano de aquí, ¿no? Aquí viene la onda, el campo eléctrico vibrando, en rojo sería la componente Y y en verde sería la componente X. Entonces, si nos fijamos, en este caso, el desfase entre la componente X y la componente Y del campo eléctrico es cero. Es decir, ambas componentes alcanzan su máximo a la vez y el mínimo a la vez. Si os fijáis, el vector verde y el rojo pasan simultáneamente por el cero y ambos alcanzan el máximo a la vez también. Eso hace que la superposición de ambos pues dé el campo eléctrico, que es el azul, y vibra en una sola dirección. Si cambiamos las amplitudes de estas componentes, lo que vamos a cambiar es la dirección en la que está vibrando el campo eléctrico. Por ejemplo, si la amplitud de la componente Y fuese cero, es decir, no hubiese componente Y, solamente tendríamos la componente X vibrando. Estaría vibrando en el eje X. Otra polarización muy particular, pues la polarización circular. ¿Cuándo ocurre esta? Pues esta ocurre cuando el desfase entre ambas componentes es de pi medio o de 3 pi medios. Aquí vemos, y además la amplitud de ambas componentes son iguales. Aquí vemos cómo el desfase es de pi medio. Eso significa que cuando una componente alcanza el máximo, la otra está en su mínimo, en el cero. Aquí lo podemos observar, ¿no? Cuando la componente que alcanza el máximo, la roja es cero. Y viceversa, cuando la roja alcanza el máximo, la verde es cero. Eso hace que la superposición haga este círculo. Si cambiásemos la amplitud de alguna de estas componentes o el desfase fuese distinto a los mencionados hasta ahora, la polarización sería elíptica.
¿qué es el espectro electromagnético? Pues bien, con este nombre se define a todo el conjunto de las ondas electromagnéticas, clasificadas por orden creciente o decreciente de energía o frecuencia. Aquí tenemos una representación del espectro electromagnético, en el que se está representando en orden creciente de frecuencias o energías y en orden decreciente de longitud de onda. Aquí vemos la zona de grandes longitudes de onda y bajas frecuencias o baja energía. Y aquí en esta otra zona tenemos longitudes de onda cortas o pequeñas y altas frecuencias o altas energías. ¿Cuáles son las zonas del espectro electromagnético? Pues se divide en las distintas zonas siguientes. Ondas de radio, microondas, infrarrojos, luz visible, sí, la parte del espectro que es visible, que es la que nuestros ojos pueden detectar, que si observáis es muy pequeña en relación a todo el espectro electromagnético. Solamente esta franja de aquí. ¿Vale? Y aquí se despliega, se hace un zoom en el que se observa el visible. Y el visible va desde el color rojo al violeta. Por debajo del rojo tenemos el infrarrojo y por encima del violeta tenemos el ultravioleta. El ultravioleta, después tenemos rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Vamos a ver la relación entre la frecuencia, la longitud de onda y la energía. La energía de una onda electromagnética viene determinada por esta fórmula de aquí. La energía es igual a H por la frecuencia. ¿Vale? Esta letra tau representa la frecuencia. Y H es la constante de Planck, que tiene un valor de 6,63 por 10 elevado a menos 34 julio por segundo. Por lo tanto, a mayor frecuencia, mayor energía. Como la frecuencia y la longitud de onda de una onda electromagnética vienen relacionadas a través de la velocidad de la luz de la siguiente forma, ¿sí? Lambda por la frecuencia, la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Quiere decir que si pasamos la longitud de onda dividiendo, vemos que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Es decir, que atendiendo a la energía, hemos dicho que altas frecuencias son altas energías, pero altas longitudes de onda serán bajas energías. Muy importante, cuando una onda cambia de medio en el que se propaga, su frecuencia no varía. Es decir, la frecuencia es algo característico de cada onda, no va a variar. Por lo que el cambio de velocidad que se produce al cambiar de medio se debe a un cambio en su longitud de onda. Repito, cuando una onda cambia de medio material, su frecuencia se mantiene invariable. Es decir, la frecuencia es algo característico de la onda, no cambia. Sin embargo, al cambiar de medio, sabemos que la onda cambia de velocidad. Este cambio de velocidad es debido a un cambio en su longitud de onda. Veamos las distintas aplicaciones que tiene cada una de estas zonas del espectro electromagnético. Ondas de radio, que tienen una dimensión del orden de metros, cientos de metros, kilómetros. Pues las ondas de radio se generan mediante un circuito eléctrico oscilante de corriente alterna. Tiene una longitud de onda muy grande y se emplea en radio, televisión, GPS, etc. Microondas. Son producidas por dispositivos electrónicos
o por vibraciones de moléculas. Se emplean en investigación atómica y molecular, en radioastronomía, en radares, en microondas. Tienen longitudes de onda desde el centímetro a poco menos que el milímetro. Infrarrojo. Radiación emitida por los cuerpos calientes como consecuencia de vibraciones y rotaciones de sus moléculas y átomos. Se utilizan en medicina, espectroscopía, mandos a distancia, etc. Y aquí tenemos sus longitudes de onda, ¿no? Oscila desde 10 elevado a menos 4 a 10 elevado a menos 6 aproximadamente, del tamaño de una célula a una bacteria. El espectro visible, bueno, pues como ya hemos dicho, es un rango muy pequeño dentro de todo el espectro electromagnético. Son las únicas de todo el espectro que son perceptibles o las detecta nuestra retina. Y se producen cuando un electrón salta de un nivel atómico molecular a otro de menor energía. Luz ultravioleta. Bien, la luz ultravioleta presenta tres tipos. Las más conocidas son los rayos UVA, ¿no? Luz ultravioleta A, que son aquellos que son más dañinos para nuestra salud, son los que provocan el cáncer. Después están los rayos ultravioleta B, que no son tan energéticos y lo que nos producen son el bronceado, ¿no? Y pueden producir un poco de quemado en la piel. Y los rayos ultravioleta C, que estos apenas si penetran en la capa de ozono, por tanto no son peligrosos para nuestra salud. Rayos X, pues descubiertos por Röntgen a finales del siglo XIX y propiciaron un avance enorme en medicina. Se produce por oscilaciones de electrones de capas internas con longitudes de ondas del orden del ástron. El ástron es 10 elevado a menos 10 metros, que es el tamaño del núcleo atómico. Se utiliza en la industria y, por supuesto, en medicina. En la industria se utiliza, por ejemplo, en los aeropuertos, pues están las máquinas estas donde metemos el equipaje para detectar si llevamos cosas que no debemos. Rayos gamma son consecuencias de reacciones nucleares o fenómenos radiactivos. Su longitud de onda es del orden de 10 femtómetros, del orden del tamaño del núcleo atómico, y son extremadamente peligrosas para cualquier ser vivo. Se utilizan en radioterapia. Y por último tenemos los rayos cósmicos, que son partículas de alta energía que continuamente llegan a la Tierra. Se originan en supernovas o agujeros negros. Pues hasta aquí la presentación donde hemos visto qué es una onda electromagnética, cuándo y cuáles son los tipos de polarización de una onda, qué es el espectro electromagnético y cada una de las zonas del espectro electromagnético con sus aplicaciones. El último punto, el color, lo dejaremos para el siguiente vídeo.